El podcast librero llega gracias a Rapilibros, la librería peruana online más efectiva del mercado. Visítalos en www.rapilibros.com. La cultura llega a tu casa con solo un clic de distancia. Rapilibros.com. Un periodista se está enfrentando a un proceso de divorcio en España, se encuentra con un taxista peruano y empieza una historia. Un peruano viaja a Europa para enfrentar la Segunda Guerra Mundial e inicia otra historia. Historias que coinciden en algo. Ambos vieron sus mundos arder. ¿En qué momento, Renato Cisneros, viste tu mundo arder personalmente? ¿Cómo estás, Gianfranco? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Creo que está ardiendo el mundo en el que yo crecí, donde asenté mis primeras opiniones y certezas respecto de la realidad. Varios paradigmas que antes eran indiscutibles han venido cayendo y eso junto con la sensación de cambio de época, ¿no? de una especie de cortina que se corre, me da la sensación de que estamos ahora mismo viendo el mundo arder. Viendo el país arder también, ¿no? El país. En general yo diría que las tensiones del Perú no son privativas del Perú, sino que son reconocibles también en otras latitudes. Pero sí hay como una sensación general de que estamos dejando de vivir de una manera y tenemos que enfocarnos a vivir de otra. Y lo digo también pensando en el cambio climático, que ya ha dejado de ser, me parece, una anécdota que incluso los negacionistas más radicales han tenido que empezar a revisar sus propios planteamientos. Pero sí, el mundo está ardiendo. Constantemente. De eso no me queda ninguna duda. Te lo preguntaba porque, claro, en este caso tenemos personajes que huyen o tratan de huir de su pasado o de una situación que les es caótica. Cuando te fuiste a España, ¿estabas huyendo necesariamente de algo? No, de hecho yo me fui a España en el peor momento para irse del Perú y en el peor momento para llegar a España. Es decir, España todavía estaba viviendo los coletazos de la crisis del 2008, con una crisis laboral que todos reconocían. No parecía ser una buena idea irse del Perú en el 2015, éramos un país que estaba en vías de desarrollo, la discusión en ese momento era si ya calificábamos o no para estar incluidos dentro de la OCDE. La pandemia llegó y desnudó todo lo que creíamos que éramos como país supuestamente ya fiscalmente, digamos, modelo de la región, ¿no? Pero yo me fui en el 2015 sin huir de nada. Mi esposa, que es médico, quería hacer una especialización y me fui siguiéndola, un poco acicateado también por un viejo deseo de experimentar la extranjería. Yo había vivido fuera un año para hacer una maestría en Estados Unidos, pero eran esas experiencias de exilio con fecha de caducidad, ¿no? Que en realidad no son realmente experiencias de exilio, porque te vas, estudias y sabes que vas a volver. Aquí era ir para intentar iniciar otra vida, aunque en el fondo es la misma, solo que con cambio de escenografía. Pero sí, no me fui huyendo, aunque mucha gente confundió esa partida creyendo que escapaba porque acababa de lanzar la novela sobre mi padre y no quería asumir las consecuencias de sus efectos, ¿no? Pero no fue así. Te lo decía porque, claro, o sea, ahora también estás huyendo de algo, cambiando algo de tu trayectoria narrativa, que es salir de la ficción hecha en base a ti, ¿no? O sea, justamente. Sí, digamos, las dos últimas novelas que yo había publicado, La distancia que nos separa y Dejarás la tierra, tenían un elemento autobiográfico innegable, ¿no? En una hablo de mi padre y en la otra de los antepasados Cisneros, concentrándome en sus historias, sus contradicciones, en fin. Y esta vez yo estaba escribiendo una novela, te diría de un corte medianamente parecido, pero situada en el año 2000, y de pronto en la pandemia me reencontré con esta historia, la de Matías Yurato Roeder, este peruano que termina siendo piloto, bombardero en la Segunda Guerra Mundial. Y se ve que cuando la escuché por primera vez en el 2014 me impactó, pero a otro nivel. Y escribí una columna que cuando en el 2020 la volví a leer, sentí que había mucho más, era una historia que me hacía mucho más eco, más sentido, cobraba nuevas resonancias ahora que yo también estaba fuera del Perú, ¿no? Creo que me terminé animando por escribir su historia
precisamente porque yo también ahora podía entender mejor esa experiencia de desarraigo que atraviesa su experiencia vital. Y creo que es un rellano en el cual descansa la novela, porque claro, tenemos por un lado la historia de este peruano que se termina divorciando, y por otro lado la historia de este tipo que tiene un pasado pues tormentoso en Trujillo, y que además tiene una relación muy conflictiva con su padre, ¿no? Sí, él crece en Trujillo, en el Trujillo de la década del 20 del siglo pasado. Tiene efectivamente una relación tensa con su padre, que es un inmigrante italiano, y más bien una relación profundamente sentimental con su madre, que es una inmigrante alemana, y lo único que quiere hacer en la vida es conocer la ciudad de su madre, Hamburgo. De hecho, desde Hamburgo su abuelo materno le envía cartas, mapas de la ciudad, regalos, le cuenta pequeños detalles de la vida de los parientes que él siente lo están esperando ahí, y toda su vida parece estar encaminada a conocer Hamburgo. Y ese plan se interrumpe parcialmente cuando aparece la Segunda Guerra Mundial. Él está en Estados Unidos, se asimila al ejército y empieza a enfrentar a las misiones con un coraje que no sabía que tenía, y todo marchaba medianamente bien, como puede marchar en una guerra, hasta que le asignan la tarea de bombardear Hamburgo, y esa encrucijada que es moral, que es ética, que es personal, a mí me interesaba, porque creo que, como dice Borges en el cuento sobre Isidoro Tadeo Cruz, ¿no? Toda vida se resume a un único momento, el momento en que un hombre sabe para siempre quién es, ¿no? Claro. Y creo que ese momento obliga a Matías Llurato Roeder a tomar una decisión que le va a cambiar la vida, que va a impactar en su futuro. Que además es curioso, ¿no? Porque tiene una mala relación con su padre, pero con su abuelo no tanto. Tiene una mala relación con su padre, italiano, pero una buena relación con su abuelo alemán. Claro, sí. Efectivamente. O sea que justamente le envía cartas y le va contando cosas, y le va mandando cosas, ¿no? Desde recetas de cocina, secretos familiares, que sirve también un poco para que él vaya recomponiendo ese pasado que en algún momento tuvo. A mí me llama bastante la atención la relación que hay entre los dos personajes, que en algún momento se cruzan en esta cuestión. Quizás el personaje principal está huyendo, vamos a llamarle principal porque ni siquiera tiene nombre. Sí, No necesitamos saberlo tampoco. Sí, me parece que era que una marca que mientras Matías Llurato Roeder va cambiando de nombres a lo largo de la historia, va adquiriendo nuevas personalidades, ¿no? O lo van rebautizando. Del otro no sabemos, no tenemos esas señas tan específicas, ¿no? Y me parecía que estaba bien así, que en el contrapunto se genere también esa diferencia, ¿no? Uno que está sobrepoblado de nombres y el otro que es huérfano de nombre, ¿no? Pero en este punto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de él, siente que el periodista, siente que en algún momento sus amigos y él perdieron todo tipo de conexión, sus colegas, y ya no hay nada que lo aferre al Perú. En el caso del otro es más bien la negación del pasado. Quiere aniquilar cualquier tipo de vestigio. No sé por qué tuve una reminiscencia a Alienación de Julio Ramón Rivero. Ah, mira, sí, puede ser, sin duda, porque en el caso del piloto, del peruano que termina bombardeando ciudades, él siente que el Perú le ha quedado chico, ¿no? Siente que su lado alemán lo está reclamando, pero en el medio descubre Estados Unidos le pone un uniforme, se siente en deuda con Estados Unidos, y por eso sus dudas surgen cuando está en el momento de no saber si acepta o no la misión de bombardear Hamburgo, ¿no? Todas sus lealtades, las pocas que ha podido acopiar a lo largo de su vida, encuentran un punto crítico que él tiene que resolver. Y en el caso del otro, lo que me interesaba en el otro personaje, cuya historia yo siento que es como más funcional o pragmática, me interesaba que sus vínculos estén muy deteriorados, ¿no? El vínculo sentimental, el vínculo amical, el vínculo filial, el vínculo fraternal, todos, ¿no? Hasta las conversaciones con sus hermanas, ¿no? Que son bastante reveladoras. Sí. Y te pintan de cuerpo entero lo que fue justamente este último tiempo de la elección, cuando Pedro Castillo gana las elecciones. También, ¿no? Incluso las relaciones con sus amigos se han deteriorado a raíz de las discusiones políticas. Sí. Tremendo. ¿No te pasa lo mismo con tus amigos aquí? Con algunos, yo creo que no hay pocos peruanos que se han salvado de la experiencia de no haber sostenido una polémica quizás demasiado ardorosa en aquel contexto, ¿no? Fue un contexto cuyas secuelas todavía seguimos viviendo, me refiero a la polarización, y sí hay heridas que algunas se restañarán, otras tal vez no, pero creo que más de una relación se ha fracturado en los últimos
en el último año y medio, ¿no? Ahora, ¿cómo viviste tú ese tema desde la distancia, o sea, desde España? O sea, cuando te llegan las noticias, o sea, Keiko pasó segunda vuelta con Castillo y generaba pues esta polarización tremenda en el Perú. ¿Cómo lo viste desde afuera? Bueno, por las propias particularidades de mi trabajo, tú sabes que yo hago también un programa con Josefina Townsend, programa digital que se llama Sálvese quien pueda, y yo vivo informándome de lo que ocurre en el Perú, ¿no? Y trato de informarme de todo, viendo incluso programas conducidos por periodistas que no necesariamente, mejor dicho, con los que no tengo ningún punto en común, pero me abro también a esos contenidos para evitar que mi burbuja informativa sea eso, una burbuja, ¿no? Y que sea microscópica y poder opinar con cierta base o con cierto fundamento. Y la verdad es que hoy la información es tan caudalosa y está tan al alcance de la mano que las distancias, yo te digo, en franco se anulan, ¿no? Porque aquel que no se informa, más bien pudiendo estar geográficamente más cerca de un punto, puede estar completamente fuera de la realidad. A veces me parece que hay menos distancia entre Madrid y Lima que entre San Isidro y el centro, ¿no? O entre San Isidro y Lince, que a veces hasta los mismos serenos se pelean por la frontera. Que es una, sí. Pero desde lejos lo he vivido con inquietud, con asombro también por momentos, y tratando de lidiar con ese prejuicio que existe respecto de los peruanos que vivimos fuera, ¿no? Como si el hecho de vivir fuera, independientemente de las causas que nos llevaron a vivir fuera, nos invalidara para opinar sobre el Perú. Y a eso iba, justamente. Esa me parece, ¿no?, que es una visión tan intelectualmente chata. Y se menciona, justamente en el libro, en uno de los diálogos, que la hermana le dice: hermanito, tú no opines, tú vives afuera, tú tienes tu vida resuelta, quienes nos quedamos acá en esta mierda, vamos a decirlo así, somos nosotros. Sí. Entonces, ¿tú qué derecho tienes a opinar? O sea, pero ¿vale esa invalidación? Y el personaje se siente confrontado por ese punto de vista. Exacto. Que parece tener razón, pero también el otro tiene sus argumentos, ¿no? No, yo creo que vivir fuera no invalida tus opiniones, ¿no? Como te digo, de los 3 millones de peruanos que vivimos fuera, estoy seguro que probablemente la gran mayoría tiene una opinión sobre el Perú. Tal vez muchos quisieran vivir todavía en el Perú, pero tuvieron que salir por razones que escapaban a su voluntad. Y en mi caso, mi economía depende del Perú, mi familia, salvo mi esposa y mi hija, viven en el Perú. Mi trabajo está vinculado con el Perú, así que evidentemente me afecta lo que sucede aquí. ¿Jamás perdiste el piso aquí? No, nunca, nunca. Y en España me siento bien, los problemas políticos de España me interesan como observador, pero no me generan indignación, no provocan en mí rabia, como sí lo provocan los hechos que suceden en el Perú. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, que con españoles mismos, o sea, la invalidación viene porque eres extranjero? No, no. Lo bueno de Madrid es que es una ciudad donde confluyen tantas nacionalidades que esa ojeriza o ese prejuicio respecto de lo extranjero no se siente tanto. Hay, por supuesto, españoles conservadores que preferirían no tener que compartir la ciudad con tantos migrantes, pero no siento que sean ni la mayoría ni que sean tan agresivos en su comportamiento. Ahora, el protagonista, bueno, siempre se me escapa el protagonista, en verdad son 2 protagonistas y cada historia se cuenta individualmente. Es más, yo podría separar la novela en 2 partes y podrían ser 2 novelas, tranquilamente. Sí, hasta que se cruzan, digamos, claro, ¿no? Pero sí, son... Originalmente yo iba a contar solamente la del piloto, ¿no? Esta novela que transcurre en la Segunda Guerra Mundial y tal, pero leí un cuento de Roberto Bolaño que se llama El hijo del coronel, no sé si lo has leído, donde hay un narrador que empieza a hablar de su vida, pero luego se pone a contarle al lector una película de zombies. Y claro, en un momento tú sientes que lo que ocurre en la película de zombies en realidad es lo que ocurre en la vida del personaje que te lo cuenta. Y me gustó la posibilidad de generar 2 historias que estén conversando, tal vez no tan explícitamente entre ellas, donde tengamos a un personaje épico, ¿no? Que se mueve entre barcos, entre aviones, en exteriores, en incendios, bombardeos, y un personaje más de espacios íntimos, casi asfixiantes, como puede ser la cabina de un auto en medio de un atolladero, ¿no? Quería contraponer esas 2 atmósferas y esas 2 vidas que, siendo muy distintas, también cada una cargaba su propia tragedia, ¿no?
La tragedia de la guerra, por supuesto, es más impresionante, pero también las otras tragedias, entre comillas, menores, la sentimental, la de la identidad, la del desarraigo con la patria. Yo creo que son las batallas que estamos viviendo ahora muchos, ¿no? No por no estar en una guerra, tus batallas son menores o tendrían que ser menospreciadas. Y también son incendios y también son bombardeos, ¿no? De hecho... Y pueden marcarte la vida incluso más que una munición, ¿no? Por ejemplo, la ex esposa de este protagonista que se llama Erika, es alemana y tiene un tema ahí, ¿no? Es muy supersticiosa, algo que al tipo literalmente le friega la relación, ¿no? Sí, le fastidia mucho que su esposa sea tan supersticiosa, tan cabalística, que esté siempre pensando que todo ocurre por alguna razón, ¿no? Que es un pensamiento que yo también tiendo a rechazar, ¿no? Todo pasa por algo. No sé si todo pasa por algo, ¿no? Yo quisiera que no pase, ¿no? Philip Roth decía una cosa en un libro que me gusta mucho que se llama The Facts, los hechos. Él decía, no es verdad que todo pase por algo. Algunas cosas pasan por algo y la inteligencia consiste en identificar cuáles cosas efectivamente son consecuencia de algún tipo de encadenamiento de hechos y cuáles simplemente ocurren, porque la fatalidad existe, porque a veces tú haces todo lo posible por conseguir un sueño que tal vez te lo mereces, pero a veces el destino o el azar también juegan sus cartas y te impiden alcanzar ese objetivo por el que has luchado toda tu vida. Y esas cosas ocurren, así que es mentira que el que la sigue la consigue, que el que quiere celeste que le cueste, y esas frases hechas, ¿no? Que son calcomanías que se pueden colgar. O esta cuestión, la gente se aferra simplemente para encontrarle una respuesta a las cosas que le pasan. Pero es que justamente vivimos en la era de las verdades absolutas, ¿no? O sea, la gente busca o aferrarse a una esperanza o una verdad que resuelva alguna necesidad puntual dentro de su vida, ¿no? Sí, verdades absolutas y, por ejemplo, visiones maniqueas, ¿no? Totalmente. Que yo creo que en el fondo son mecanismos de defensa para no pensar en que incluso aquellos que nos parecen los malos también pueden tener capas o rasgos con los cuales podamos terminar identificándonos. A la gente le encanta dividir el mundo entre villanos y superhéroes, que está bien si es que tienes 7 años, ¿no? Pero ya, si eres un adulto que tiene que entender el mundo y además compartir esas experiencias o interpretaciones con tus hijos, me parece que es de un peligroso infantilismo seguir pensando que los buenos y los malos están aquí y están allá. La Segunda Guerra Mundial puede ser el mejor ejemplo de eso. Hemos crecido muchos, y me incluyo por supuesto, asumiendo que los alemanes eran los malos. Algunos alemanes eran los perversos e intentaban generar un régimen absolutamente criminal, salvaje, pero había miles, si no millones de alemanes que también padecieron los efectos del Tercer Reich, y de la misma forma los norteamericanos se han preocupado de generar toda una industria para presentarse ante el mundo como los héroes de la Segunda Guerra, ¿no? Los que liberaron, los que le ganaron al nazismo. Y ciertamente sí, pero también fueron criminales y también se cargaron a un montón de civiles que no tenían nada que ver con la guerra. Ahora que veía Oppenheimer, por ejemplo, pensaba también un poco en las dudas morales del personaje de mi novela, ¿no? Porque Oppenheimer, claro, tal vez demasiado tarde empieza a tener escrúpulos respecto de lo que ha hecho, ¿no? La bomba atómica y los efectos que ya ha causado. Y en algún momento también Matías Jurato Rueder se pregunta si ese accionar bélico que él despliega con tanto orgullo tal vez también está, digamos, incidiendo en la muerte de personas que no eligieron involucrarse en la guerra, ¿no? O sea, que habla también de lo peligroso que es morir por una idea, ¿no? Finalmente. Exactamente. O sea, ahora que tú hablas de los absolutismos, ¿no? De las verdades absolutas, un absolutismo, por ejemplo, es creer que América para los americanos, ¿no? o que los peruanos son los únicos que tendrían que vivir en el Perú. Y esa mirada tiende a rechazar lo extranjero, ¿no? Y por eso tenemos tantos problemas para entender el tema migratorio venezolano, y se desarrollan una serie de prejuicios y anticuerpos, cuando yo pienso que las fronteras son convenciones sociales, políticas, culturales, y que no deberían obsesionarnos como nos obsesionan, ¿no? A veces en nombre de la defensa de las fronteras se cometen las vilezas más ruines, ¿no? Por defender un país, nuevamente la Segunda Guerra Mundial es la mejor prueba, se pueden justificar actos de barbarie que no deberían ser justificados.
Tú mencionabas justamente Oppenheimer, yo me remito a otra, que es La Caída, ¿no? En La Caída tú ves justamente cómo Hitler mueve ejércitos imaginarios y en la misma defensa de Berlín había muchas personas que todavía creían hasta el último segundo en que el Tercer Reich iba a triunfar. O sea, hasta qué punto las ideas maniqueas o el lavado de cerebro colectivo, que tenían un ministro de propaganda que hacía esto también posible, puede llegar a ser peligroso, ¿no? Y esta idea de que hay buenos y hay malos, que los americanos fueron los salvadores y demás, que no es del todo cierta. Y que plantea una cuestión que me parece tendencial en la literatura peruana contemporánea. Se están escribiendo muchas novelas históricas. Sí, bueno, lo dices y pienso automáticamente tal vez en Rafael Dumet, cuyas últimas 2 novelas, por supuesto que están pensadas desde la historia, ¿no? Y que no hay buenos y malos necesariamente. Exactamente, ¿no? Sí, y yo creo que también el esfuerzo que tenemos que hacer, no solamente los escritores, sino todos aquellos que sentimos por alguna necesidad del impulso de recrear la realidad y contar la historia, que es algo que no están haciendo las autoridades, no están haciendo los políticos, no lo están haciendo, tal vez, no sé, figuras que tendrían que estar pensando más en construir una memoria, es en contarnos la historia otra vez, ¿no? De maneras menos apasionadas, sin dejar de ser, por supuesto, persuasivos y convincentes, pero tratando de derribar esas etiquetas, ¿no? Que nos han hecho creer a estas alturas de la vida que en el Perú existen buenos y malos, ¿no? Que es un discurso que es muy útil y muy eficaz. Porque te sirve para simplificar las cosas, ¿no? Sí. Simplificas las cosas, creas un enemigo en común, donde el enemigo por lo general es el otro, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hablaba con Rafael el otro día y Rafael me decía, muchos españoles, por ejemplo, cuando yo presento El espía del Inca, en América Latina pega, en España no. Y en España los discursos que habían en torno a la novela eran, por fin alguien se atrevió a contar la mentira del Tahuantinsuyo y que fuimos los ladrones y los saqueadores. Le dijo, para un poco hermano, o sea, no va tanto por ese lado. O sea, lee la novela y no te guíes solamente del titular, ¿no? Claro. O sea, es muy fácil clasificar y es muy fácil ceñirse a estas polarizaciones, ¿no? Sí, por eso yo en esta historia también quería contar esas otras vidas que tal vez inviten al lector a pensar que no todos en este caso puntual, ¿no? Los alemanes eran malos. De hecho, en la novela, en el bombardeo de Hamburgo, que se le conoció como el Hiroshima europeo, fue el bombardeo más mortífero de la Segunda Guerra Mundial. Murió más gente que en Dresde, que ha sido el más publicitado, pero por otras razones. Hay alemanes que sabían que esos aviones norteamericanos y británicos que sobrevolaban su ciudad y que iban a destruirla, eran necesarios para poder ser liberados. Imagínate ese sentimiento de, sé que puedo perder a mi familia, puedo perder mi casa, puedo perder mi vida, pero es imperativo que ocurra porque de otra forma esta tiranía va a continuar, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de encrucijadas y de conflictos son los que al final pueden remecer a un lector y hacerlo pensar en sus propios conflictos y en sus propias encrucijadas. Y el hecho de que a veces uno no es malo porque quiere, sino porque las circunstancias se dan. Un segundo de fatalidad define el destino de la vida de toda una persona. Sin duda, ¿no? Sin ninguna duda. Y por eso también hay una evolución del personaje, ¿no? Es decir, no es el mismo Matías, ¿no? Matías trata, en algún sentido simbólico, de huir de la violencia del padre, ¿no? El padre ha tenido un pasado delictivo, de hecho lo tiene, y todo el esfuerzo del personaje está puesto en huir de ese clima de violencia y sin embargo termina encarnándola, ¿no? Y ahí me parece que hay un ciclo fatal que a veces se cumple también en la realidad, ¿no? Tantas personas que intentan huir de algo y terminan reescribiendo la historia de la que querían escapar, ¿no? Esta frasecita, que es una frase hecha, pero creo que sí se acopla a esto. Uno en algún momento se convierte en lo que más odia. Sin duda, sí. Uno también está hecho de las cosas que desprecia, ¿no? Sí. Definitivamente. Esto le decía a Claudia Piñero también el otro día, ¿no? Hay momentos en los cuales uno cruza la línea y cuando ya la cruzó, definitivamente se da cuenta en lo que se ha convertido. Era una cita justamente de la película Tinta Roja, no de la novela, porque Gianfranco Obrero me confesó que eso lo colocó él. Él dentro de la cita misma, le preguntó a Giovanna Polarolo si es que era posible hacerlo. Le dijo, sí, ponlo. Y es Giovanni Sixia interpretando a Alfonso Fernández, diciendo, este tipo es un desgraciado, casi mata a su amante, termina huyendo, tiene que pagar.
Y él le dice, ten un poco de compasión. Dice, uno a veces, en algún momento, no sabe en qué momento se cruza esa línea. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ese asesino y tú? Tú lo pensaste, él lo hizo. Claro. Fin de la historia. Claro. Vamos a chupar. Pum, le das, ¿no? Sí, entonces, sí. claro, o sea, ¿en qué momento se cruza la línea? ¿No? O sea, ¿en qué momento dejamos la idea y pasamos a la acción? ¿No? Y yo creo que ahí también es importante en esa cuestión que planteas, si es que cruzamos la línea, darnos cuenta de que la hemos cruzado y asumir la responsabilidad de haberla cruzado. Y reconocer que también uno puede caer en la más profunda contradicción. Yo a veces percibo en las redes sociales una demanda de la gente de rectitud y corrección de parte, no solamente de los políticos, de los funcionarios, sino de las personas en general, ¿no? Y yo creo que no hay nada más humano que la contradicción. Ahora, es tan importante como caer en una contradicción y reconocerlo, es no caer continuamente en contradicciones, ¿no? Porque si no, tu pensamiento se vuelve, digamos, un amasijo de ideas poco claras. Pero lo digo también pensando en que sí, pues la gente a veces espera que uno no se equivoque. Y no está mal equivocarse, ¿eh? Y creo que está bueno iniciar diálogos partiendo de la premisa de que uno puede no tener la razón. A veces la gente se embarca en conversaciones o en discusiones y somos incapaces muchas veces de dar nuestro brazo a torcer y no consentimos la posibilidad de que el otro tenga razón, ¿no? De que tal vez mi punto de vista esté equivocado. Uno de los mejores consejos que yo recibí en mi vida de parte de la hermana de mi padre, la única hermana de mi padre, mi tía Carola, ella me decía, nunca confíes en tus opiniones, ¿no? Siempre desconfía de tus certezas. Y creo que la literatura consigue eso a veces. Uno sale de los libros mejorado cuando se te ha derribado una certeza, cuando algo que pensabas sobre el mundo de pronto se ha diluido como idea y eso te deja preguntas, porque por supuesto creo que es la gran tarea de la literatura, ¿no? ¿En algún momento tuviste una certeza y ya no la tienes? Sí, creo que crecer es eso, ¿no? Creo que crecer, envejecer, es ir perdiendo certezas o ir encontrando otras, ¿no? Que discutan las anteriores. La paternidad, por ejemplo, ¿no? Yo tenía la certeza durante mucho tiempo de que no iba a ser padre, que no me interesaba y ahora creo que soy la persona que soy básicamente por mi experiencia de paternidad, ¿no? Y no me imaginaría, digamos, creo que sería bastante... lo que quiero decir es que la paternidad creo que me ha mejorado sin duda como persona. Creo que me ha hecho poner el foco en lo importante, tener un mejor aprovechamiento de mi tiempo libre, enfocarme en una serie de aspectos y renunciar a cierta banalidad también que creo que marcaba mi época de no padre. ¿Cuál era esa banalidad que podrías decir? Pensar que acumular dinero, ¿no? que tener una vitrina pública todo el tiempo, ser muy visible, y eso ahora ya no me interesa, ¿no? ¿Y cuando te fuiste del Perú y estabas en España, era literalmente empezar desde cero o ya alguna gente te reconocía? Los peruanos, me imagino, en el extranjero podían saber quién eras. Pero muy poco, ¿sabes? O sea, me puede haber ocurrido, ¿no? Pero no, ahí el desafío era empezar, tal vez no de cero, ¿no? Porque igual vas armado, ya eres una persona adulta que toma decisiones, la posibilidad de equivocarse siempre está, pero fui a construir o intentar construir una carrera y he ido haciendo amigos, creo que hay un cierto reconocimiento de mi trabajo, pero me encanta también vivir en ese... Acá tampoco yo sea súper conocido, ¿no? Pero hay muchas más posibilidades de encontrar... ¿Tú crees? No sé, es que tampoco me gusta pensar en cuál es el grado de tu popularidad o de tu Claro, no es fama, que uno va ¿no? también caminando Pues y tiene un social blade encima, Gianmarco es ¿no? famoso, sin duda, ¿no? Gianmarco lo reconoce todo el mundo. Yo siento que me mueven unos ámbitos, el periodístico, el literario, que no necesariamente son masivos, ¿no? Pero sin duda, aquí hay mucho más oportunidad de encontrarme con gente que reconoce mi trabajo que en España. Y me encanta que sea así, me encanta también vivir ese anonimato en el que hay que construir todo de nuevo, ¿no? Ahora, también tienes amistades, o sea, que comparten también contigo popularidad y afición, también diríamos de esa manera. Uno de ellos es Alfredo Bryce. Sí, Alfredo lo quiero mucho, le tengo mucho afecto.
quiero pensar que somos amigos, digo, no lo veo tanto, pero me gusta pensar que sí. Lo he leído mucho antes de conocerlo, lo he entrevistado por lo menos 3 veces y me encanta escucharlo contar historias, básicamente, ¿no? Sí. ¿Cómo inicia tu historia con él? Porque pasar de tener a la figura como escritor, como lo que representa Alfredo, ¿no? Tanto para la literatura peruana como para muchas personas, ¿no? Y pasar a tenerlo ahí cerca y conversar con él. Me lo presentaron en un restaurante y hace años y nos quedamos conversando. Había también como muchos nombres que nos resultaban comunes y familiares. Mi tío Luis Jaime Cisneros, en fin. Habían varios personajes que fueron también como pretexto para que la conversación se mantuviese. Y luego él fue muy generoso, hizo un prólogo para la edición española de una novela mía y en fin, nos hemos encontrado varias veces. Sí. Tengo, siempre que hablo de él, hablo con alegría, con simpatía. Es un tipo que a mí me resulta fascinante. Yo fui a la presentación de Permiso para retirarme y escucharlo literalmente es un deleite, es un narrador oral prodigioso, diría. Y sus novelas están cargadas de esa oralidad, ¿no? Tremenda. Sus novelas creo que desacralizan un poco la literatura en el momento en que aparecen y le dan al humor un estatus literario también. Yo recuerdo muy puntualmente una anécdota en la que él va en lancha con Fidel Castro y no sé si te la contó. A ver, no dice, él estaba en La Habana y Fidel Castro lo invita a recorrer La Habana en lancha y Fidel Castro se retira los pantalones y queda en una especie de boxer, hashtag ropa de baño. Ajá. Y lo primero que le dice a Alfredo es, con esas piernas no puedes ser dictador. ¿Te has soltado alguna anécdota de esas? Me imagino que se pueda contar. Hay una que siempre que la escucho me da risa, en la que Alfredo está en el escenario, en una mesa redonda, pero se está quedando dormido porque ha estado, ¿no?, en un trasiego. De las copichuelas, como de las copichuelas después de almuerzo. Y hay uno de los participantes, él se está quedando dormido, ¿no? Y hay un participante que dice, como bien dice el crítico español Manuel Alvar, y Alfredo se despierta y dice, al bar, sí, vamos al bar. Sí. Manuel Alvar era un crítico español, ¿no? Pero él escuchó al bar y dijo, sí, vamos al bar. Casi por intuición. Sí. Y después hay muchas de esas, ¿no? Hay una que también recuerdo que él la cuenta, se la he escuchado varias veces y cada vez que la cuenta la ubica en distintas ciudades, pero básicamente la anécdota es que él está escribiendo toda la mañana en la casa, no desayuna, no almuerza, está obsesivamente escribiendo una novela y recién por la tarde sale de su casa y llega al bar más próximo, pero llega un poco tambaleándose porque está, digamos, descompuesto, ¿no?, de no haber consumido nada, y llega casi como arrastrándose, pide una copa de pisco, se la toma, o de vodka, perdón, se la toma, se recompone del sacudón, y cuando se está yendo el mozo le dice, disculpe señor, pero es la primera vez que veo que un hombre llega ebrio, se toma un trago y sale sobrio. Sí, de esas Alfredo tiene muchísimas, sí. ¿Y él ya ha tenido la oportunidad de leer La ciudad que vimos? No, todavía no. Espero que... El mundo que vimos arder, perdón. Espero que la lea pronto y espero que poder intercambiar con él algunas opiniones, comentarios. ¿Ya te ha dado algún feedback a propósito de tus 2 anteriores novelas? Sí, él me comentó las 2, como te digo, le hizo un prólogo a La distancia que nos separa y sí, ha tenido comentarios muy, muy generosos y por eso siempre estoy a la expectativa de poder mantener con él este diálogo y esta amistad. Hace poquito nomás presentaste la novela en la FIL. ¿Cómo viste la recepción de la gente? Me sorprendió porque nuevamente, ¿no?, ahora que hablamos de redes sociales, siento que le damos mucha importancia a veces a Twitter, ¿no? Que creemos que Twitter múdate a Twitter, consejo personal. Es el reflejo de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y en verdad es una burbuja microscópica. Demasiado hate, ¿no? Sí, demasiado veneno. Yo no sé por qué hay gente que invierte tiempo. No sé si tú me lo puedes explicar, que eres más joven y tal vez puedes entender la lógica. No sé qué tanto puedo explicarlo igual, ¿eh? Pero es que me sorprende que haya gente que invierta tiempo en seguir a gente que odia o a la que no respeta o a la que todo el tiempo está discutiendo, ¿no? Y además tiempo para insultar. A mí no se me pasa por la cabeza seguir a nadie que no me interese, salvo que sea un personaje público que ocupa un cargo y que puede ser noticioso
que general por lo general quienes insultan, o sea, también se esconden en el anonimato, ¿no? Porque, Muchísimos, claro, la mayoría. Por ejemplo, ¿no? El otro día pongo uno diciendo, calla Cristo pobre, me ponen por ahí. ¿Quién era Rambo 320? ¿Quién es Rambo 320? Claro, sí. Digo yo, o sea, me imagino que la carga de frustración debe ser mucha, ¿no? Para poder darle tiempo a seguir, gastar energía y escribir algo. Pero lo mencionaba porque fui a la feria con esa inquietud, ¿no? Pensando que a lo mejor en estos últimos 2 años, con toda la polarización, ¿no? Y las tensiones sociales, el público también se iba a sentir menos interesado de ir a una presentación de una novela mía, pero la realidad desmintió el prejuicio y hubo muchísima gente, y mucha gente cariñosa que se acercaba al momento de la firma para constatar que ese vínculo se ha mantenido intacto, felizmente, ¿no? Bueno, no te quito más tiempo. Ya tienes un fin de semana ajetreadísimo. El último. El último fin de semana aquí en Lima. No sé cuándo salga la entrevista, pero hoy. Hoy, ya. Entonces, quería invitar a la gente el domingo. Firmo ejemplares a las 4 de la tarde en la feria. Y ahí nomás, con las maletas en el taxi, luego me voy al aeropuerto para regresar a España. Así que va a ser literalmente la última oportunidad de reencontrarme con los lectores que no hayan tenido ocasión de ir a la feria hasta ahora. No veas el mundo arder, anda temprano, el último día. Pensé que estabas diciendo ¿cómo? O sea, vean el mundo arder, o sea, y no necesariamente huyan de él como los protagonistas, sino que creen su propia visión, que es lo que tendríamos que hacer, porque finalmente creo que la lectura y la literatura, sobre todo, no es que dejan lecciones o pastillas de moral, sino que dejan un panorama y ya cada quien completa lo que quiere hacer en su cabeza, ¿no? Como es un programa digital que se puede ver en cualquier parte del mundo, quería contar que la novela sale en Latinoamérica el próximo mes, en España en noviembre, y se traduce al inglés el próximo año. Y dices que no eres conocido. pero en todo caso, los que viajan son los libros. Los libros son mejores que los autores que los escriben. Eso me parece una verdad absoluta. Las novelas son mejores que los novelistas. Hay que poner el foco en los libros. Bueno, pongamos el foco en los libros y ustedes pónganle foco también al like, a comentar, a suscribirse y a compartir esta entrevista. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Chau, chau.